por resolver de nuevo todos los prácticos, porque eso ya lo fuimos haciendo, pero sí es ver así en una idea general cómo se fue vinculando un práctico con el otro y de ahí resolver las consultas puntuales que ustedes tengan. Si las quieren ir y de todas formas las volvemos a repasar el viernes en la clase, pero en eso va a consistir la clase del viernes. No es obligatorio, pero realmente sí se los recomiendo, sobre todo para los que están cursando por primera vez, porque el taller es un simulacro de parcial. Les van a dar unos ejercicios muy cortitos, pero sobre todo no en sí para ver no para ver contenido, porque el contenido es todo lo que estamos viendo en los prácticos, sino para que ustedes entiendan cuál es la modalidad para rendir el parcial, ¿sí? No es que lo sacaron, sino que va a volver a estar visible en el horario que se va a hacer el taller. Me parece que ya lo van a publicar, porque lo que van a hacer es seguramente tipo una videollamada, que ustedes se van a poder conectar y el profe que está organizando el taller también van a resolver este parcial. Por ejemplo, cada parcial tiene una determinada cantidad de tiempo por ejercicio, entonces ustedes les van a mostrar dónde buscar, en qué sección de la plataforma buscar estos ejercicios, cómo darse cuenta, cuánto es el tiempo que les está faltando, recalcar de vuelta esto de que todas las celdas tienen que estar completas, porque de esa forma vamos a poder controlar que la corrección esté bien hecha. Si ustedes dejan celdas vacías, en cualquier ejercicio se lo va a considerar como error el sistema de la plataforma. Entonces, así, detalles como esos son los que se van a ver el día del taller. Así que eso sí, les pido que en lo posible participen, les va a venir muy bien porque esto es como un simulacro cortito de parcial. Y ahí pueden consultar todo lo que tengan dudas, por ejemplo, si alguno todavía no termina de entender bien cómo es el funcionamiento en la plataforma, les van a mostrar cómo se corre el panel en el costadito, si necesitan desplazar la pantalla para un costado o para el otro. Entonces, sí les recomiendo que participen. Y después, no sé si vieron en el foro, también les dejé la invitación para mañana jueves a las 18 horas. Hay un curso que da el contador Alain, que es uno de los profes de la teoría, para... es como un resumen de todo lo que nosotros estamos viendo en la materia. Es la base de nuestra contabilidad, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos viendo, y cuando terminemos de ver el cuatrimestre van a ver que todo eso es la base para que el día de mañana ustedes armen balances, estados contables y distintas certificaciones. Entonces está bueno para que lo vean. Hoy justamente vamos a ver cuentas, así que si participan mañana lo van a tener mucho más claro, pero van a ver que esa va a ser la forma en la que casi que terminaríamos nuestro cuatrimestre. Así que como para que vayan teniendo idea de qué se trata nuestra materia, les va a venir bien participar del taller. Ahora si quieren les copio el link para que se inscriban, lo organiza el centro de estudiantes, pero les tienen que escribir a ellos para que les puedan mañana enviar el link de la reunión. Ahora se los dejo en el chat, por si alguno no entró al foro. Les copio el mensajito. Ese es el link para que se puedan inscribir. Así que sí les recomiendo que participen en estas actividades, les va a servir muchísimo para terminar de ubicarse en qué parte de toda esta actividad de nuestra labor diaria estamos nosotros parados en esta materia de contabilidad. Así que, bueno, dicho esto, les voy a compartir la pantalla del práctico. ¿Alguna consulta de los prácticos anteriores? Espero que todos hayan podido presentar los prácticos 1, 2 y 3. Esos vencieron el lunes pasado, el lunes 20. Y acuérdense que ahora el trabajo práctico número 4 lo deberían ir cargando
porque el práctico va a vencer el domingo, ¿sí? Porque como el lunes ya se rinde, hasta el domingo nada más va a estar abierto y tienen que tener los 4 prácticos aprobados. Sí, las preactivas, en realidad eso no les va a tirar puntaje, se evalúa el puntaje de los ejercicios del cuerpo del práctico. Las preactivas tienen que estar presentadas, pero no van a tener puntaje. Perfecto, profe. Bien. Bueno, les pido entonces que busquen sus trabajos prácticos, así largamos con el práctico 4. Un segundito y seguimos. Bueno, muy bien. Entonces nuestro trabajo práctico número 4. Fíjense que lo que nosotros fuimos intentando hacer es que cada uno de los prácticos tenga un hilo conductor, que van a ver que en todos los prácticos tuvimos un ejercicio que lo fuimos analizando desde distintos puntos según los objetivos de cada práctico. En este caso vamos a trabajar sobre el mismo ejercicio, pero vamos a empezar a aprender de qué se tratan las cuentas, plan de cuentas y manual de cuentas, que ya lo vieron en la teoría, pero necesitamos, sobre todo aquellos que están cursando por primera vez, y en especial para los que nunca habían visto contabilidad en el secundario, que le presten mucha atención a esto. Por ahí les lleve un poquito más de tiempo, pero les recomiendo armar todas las preactivas de este práctico. La base son cuentas, pero vamos a ver ahora de qué se trata el plan de cuentas y el manual de cuentas, para que ustedes lo armen, así como usábamos en los prácticos anteriores lo que le decíamos un glosario. Ahora eso sería casi como un manual de cuentas, ¿sí? Uno de los ítems dentro del manual de cuentas es decir de qué se trata cada una de las denominaciones. Entonces mi recomendación, y sobre todo para el examen final, les recomiendo armar el manual de cuentas, su propio manual de cuentas, porque análisis de cuentas entra en todos los exámenes, ¿sí? Ahora lo vamos a ver y eso es algo que lo tienen que tener muy, muy en claro. Y la recomendación es que hoy, que es el primer práctico, lo van a tener nada más que algunas cuentas, pero en la medida de que vayan avanzando cada práctico van a aparecer cuentas especiales según cada uno de los temas que tengan. Siquiera se pueden armar incluso en la computadora un modelito de manual y ustedes ir completando con cada una de las cuentas nuevas que vean aparecer en los prácticos. Hoy vamos a ver las cuentas tradicionales, pero en cada práctico van a aparecer cuentas nuevas y en el final les puede tocar cualquiera de todas esas cuentas, analizar de qué se trata, cuándo se debita, cuándo se acredita y cuáles son sus saldos. En eso consiste el manual de cuentas. Sí, pero para esto los objetivos del práctico es justamente entender cuál es el concepto y la estructura de una cuenta contable, cuál es el rol que cumple dentro de nuestro proceso y cuáles son los datos que se proporcionan. Esto de las diferencias entre plan de cuentas y manual, aprender a confeccionar ambos, desarrollar habilidad para seleccionar y utilizar cuentas, porque fíjense que nosotros fuimos ahora en los prácticos anteriores leyendo situaciones cotidianas, pero es como si yo les hubiera estado contando alguna situación, lo que nosotros tenemos que hacer,
y lo habíamos ido plasmando en esas tablas, era nada más que en valores. Lo que vamos a hacer ahora a esos valores que habíamos identificado en los prácticos anteriores es darle la denominación que usamos en contabilidad y eso le llamamos una cuenta. Y para eso sí van a tener que repasar de la teoría las distintas clasificaciones de cuenta, cuáles son los criterios de agrupación, clasificación y análisis. Tienen mucha bibliografía. De vuelta les recomiendo que hay una cartilla teórica de la cátedra sobre cuentas. Fíjense que en la tarea preactiva, esto ya lo deberían haber ido armando junto con las clases teóricas, porque esto los deben haber visto a estos autores. ¿Y para qué les pedimos de cada uno? ¿Cuál es la definición que da cada uno y para qué sirve? Porque en el final no necesitamos que sepan exactamente de un único autor, sino que ustedes encuentren cuál es la definición que les parece más sencilla de entender y que la van a poder transmitir en el sentido que corresponda. Entonces, por eso les pido que busquen cada una de las definiciones según el autor, pero además pueden armar su propia definición. Y su propia definición no implica que elijo una de estas tres, sino buscar cuáles son los aspectos en común, porque eso es lo básico que debería tener este concepto, y después qué otra información adicional me gusta. Por ejemplo, Rodríguez dice tal cosa, entonces eso lo agrego a mi definición, pero es muy importante que tengan esta definición en claro, porque es algo básico dentro de nuestra tarea. Así que fíjense que ahí tienen para ver la definición de cuenta. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? ¿Alguno se acuerda cuáles son los elementos de una cuenta? ¿Cuántos elementos tiene una cuenta? Para los que ya participaron de las clases teóricas, esto también ya lo vieron. Y fíjense que después, además de decir cuáles son los elementos de las cuentas, hay que ver, este es un modelito que les proponemos como para que les resulte más fácil identificar dentro de cada una de las características de esta cuenta, ir viendo la denominación de cada una de estas características. Por ejemplo, ¿cómo se le llama al sector derecho de la cuenta? El objetivo es que acá, en este cuadrito, ustedes busquen cuál es el sector derecho de la cuenta. Sería este costado, que estoy señalando acá con la manito, pero poner dentro del sector que corresponda el título. Por ejemplo, esto es un mayor, donde dice cuenta, normalmente se escribe el nombre de la cuenta, por ejemplo, caja. Entonces, el sector derecho de la cuenta, ustedes tienen que ubicar dentro de este dibujito en qué parte iría, ¿sí? Un mayor es como una T. Acá está graficado mucho más, con un formato más lindo, pero normalmente cuando hacemos a mano, en papel, es nada más que el dibujo de una T, porque, a ver, ¿dónde lo tengo? Hacemos nada más que el dibujito, que sería, bueno, no me deja resaltarlo, pero sería, por ejemplo, acá, donde está deslizando la manito, una línea y la otra, y con eso sería suficiente. Acá se lo estamos dejando en esta forma para que ustedes lo visualicen mejor. Pero entonces, ¿en qué consiste el mayor? Donde dice cuenta, va la denominación. En este sector, que es como el segundo renglón, tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Cómo se le llama al sector derecho de la cuenta y cómo se le llama al sector izquierdo? Se está refiriendo al título de cada una de estas columnas. Nosotros, cuando estamos por registrar, ¿cómo le llamamos al sector derecho y cómo le llamamos al sector izquierdo? ¿Alguno se acuerda? Esto ya lo vieron en la teoría. Debe y haber. Debe y haber, profe. Perfecto, debe y haber. ¿El debe cuál es? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Izquierda. El de la izquierda. Izquierda, ¿sí?
Entonces, en este caso, por ejemplo, si lo hubiéramos tenido todo junto en un solo cuadrito, tendríamos de este lado, abajo donde dice cuenta, ahí va un nombre. En este espacio podríamos haber puesto debe. En este otro, haber. Lo que nosotros les estamos pidiendo es que acá en cada uno de los dibujitos pongan en el sector que corresponde. Es decir, que acá si solo me estaba preguntando el sector derecho, solo tendría que colocar el haber, el debe lo borramos, porque eso me lo están pidiendo recién acá cuando me pregunta el sector izquierdo. ¿Se entiende? Entonces, solo tienen que completar en el cuadradito que corresponda lo que les está preguntando cada dibujo. Si, por ejemplo, les preguntan la diferencia entre los importes de la derecha y la izquierda, ¿a qué se referirá esto? ¿Cuándo calculamos diferencias o cómo se le llama esa diferencia? Saldo. Perfecto. ¿Y cómo se llama? Si dice diferencia entre la derecha y la izquierda. ¿Me da lo mismo a mí restar debe y haber que hacer haber menos debe? Si, por ejemplo, en matemáticas yo digo 2 menos 1, me daría 1. Pero si yo digo 1 menos 2, me daría un 1 negativo, ¿sí? Entonces, por eso cuidado acá, porque es importante ver qué es lo que estamos, cuál es la operación que estamos haciendo. Entonces, si me dice diferencia entre importes de la derecha, que la derecha dijimos que era el haber, y de la izquierda es debe, ¿para qué lado quedaría el saldo? ¿Para la derecha o la izquierda? Acreedor, ¿sí? A la derecha menos izquierda, el saldo debería ser acreedor. Al revés nos pasa cuando nos dice diferencia entre izquierda y derecha. Significa que yo primero tomo en cuenta cuánto es lo que tengo al debe, de ahí le resto el haber, pero el saldo debería seguir siendo deudor. ¿Sí? Entonces fíjense que entonces para cuando lo vayan a desarrollar, lo que aquí tienen que hacer es colocar en el cuadro, en el recuadro que corresponda, a qué se refiere la leyenda de cada uno. Después nos pregunta cómo se le llama colocar un importe en el sector izquierdo o derecho. Acá cuidado que dice o sea, es lo mismo de un lado que del otro. ¿Qué palabrita usamos? ¿Cuál es la suma de los importes de la derecha? No, perdón, si la suma de los importes de la derecha es mayor a los de la izquierda. ¿Cómo se le denomina al importe en el sector derecho de una cuenta? Las sumas. Entonces, fíjense que para cada una de las situaciones tenemos una palabrita. ¿Y por qué les pedimos esto? Porque son palabras técnicas que vamos a empezar a usar. Entonces, al momento que nosotros estemos resolviendo el práctico, si yo les digo, por ejemplo, se debitan 100 pesos, ustedes van a tener que saber que si yo les estoy diciendo se debitan 100 pesos es porque del lado del debe, acá el sector izquierdo, anoto 100 pesos y es porque sobre mi libro diario lo anoté en esa columna. Entonces, por eso tienen que aprender estos que serían la denominación de cada una de nuestras dos columnas, como se le dicen a los verbos, que es debitar y acreditar. Cuando yo digo asentar, es como una palabra genérica, no estoy diciendo ni de la derecha ni a la izquierda, estoy diciendo que en algún lado hay que registrar, entonces se puede usar la palabra asentar o registrar. Saldo, si yo digo saldo, puede ser cualquier tipo de saldo, entonces eso puede ser una diferencia. En cambio, si yo digo que la diferencia es mayor de un lado que del otro, ahí sí va a ser un saldo acreedor o un saldo deudor, pero si no, una palabra saldo me implica que es algo todavía mucho más amplio. Y fíjense que para todos son palabras similares, es como una familia de palabras, pero que esto se los dejo para que practiquen, sobre todo para cuando estemos así en las clases y yo les vaya explicando, ustedes sepan dónde lo van registrando. Y después la tarea preactiva también les pide las diferencias entre un plan de cuenta y un manual de cuentas. ¿Alguno se acuerda cuál es el plan de cuentas y cuál es el manual de cuentas? Son dos cosas distintas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tendrán alguna similitud estas dos herramientas?
En el plan de cuentas se registran las operaciones diarias o que se van dando por momento, y en el manual de cuentas se generalizan todas las cuentas. Bien, va por ahí. Sí, sabemos que todos estamos referidos a cuentas, pero en un plan de cuentas, por ejemplo, ¿vos qué te referías como con situaciones, me dijiste como situaciones particulares? O, Serían las operaciones que se van dando durante desde el nacimiento de la empresa hasta un momento N. A eso me refería. ajá, puede ser, pero en realidad esto es todavía antes. Por ahí lo que vos me estás diciendo serían medio, quizás, unos asientos modelo que solemos tener, porque sabemos que siempre, por ejemplo, si yo hago un depósito en efectivo, vaya a tener siempre la misma estructura, que se va del efectivo, ingresa a una cuenta del banco. Esos serían por ahí un poquito más modelos de asientos. Pero un plan de cuentas es una codificación, ¿sí? Que hacemos, miren, les voy a mostrar, que nosotros hacemos para poder saber cuáles son todas las cuentas que utiliza un ente. ¿Y por qué necesitamos saber todas las cuentas? Porque cuando yo esté registrando, mi cliente viene, me entrega toda su documentación, yo tengo que empezar a registrar en el libro diario. ¿Cómo hago para registrar en el libro diario? Tengo que usar siempre la misma denominación. Yo no puedo decir hoy registro en la cuenta efectivo. Mañana, ya aprendí que se llama caja, hoy le voy a decir caja en el libro diario, ¿sí? Desde el primero al último día de la vida de ese ente, la denominación tiene que ser la misma. Para eso existe un plan de cuentas, que entonces es una de las primeras cosas que se arma para cualquier ente contable, porque va a ser la referencia nuestra de qué nombre le voy a asignar a determinada situación. Por ejemplo, nosotros en los trabajos prácticos anteriores habíamos estado viendo así. Solicita un presupuesto, a ver, de estas todavía no se registraban, acá. Del proveedor Compra Gamer envió un documento comercial y establece el importe a pagar de 25.000 a cancelar en 10 días. Y nosotros ahí sabíamos cuál era la operación, ya habíamos identificado las variaciones, pero lo que me faltaba saber es cómo lo llamo yo para que en la contabilidad todas estas situaciones, por ejemplo, de compra de mercadería, tengan una misma, un mismo nombre. Para eso sirve el plan de cuentas, porque yo tengo que saber desde el primer día que, por ejemplo, le voy a llamar mercadería, o qué pasa si yo tengo un súper. ¿Me sirve que todo se llame mercadería? ¿O me servirá mejor identificar, por ejemplo, si tengo azúcar, si vendo hierbas, si vendo productos de limpieza? ¿Me da lo mismo a mí vender cualquiera de esos productos o les parece que un súper necesita tener identificada una cuenta especial para cada producto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será útil o nos da lo mismo cualquier denominación? Para Tendríamos eso debe que tener una validar. codificación. Sí, porque acuérdense siempre que el objetivo de la contabilidad es brindar información útil para la toma de decisiones. Entonces, si yo soy la dueña del súper y le digo a mi contador, bueno, ¿me puedes informar, por ejemplo, cuánto se vendió de, capaz vendo también incluso electrodomésticos, carísimos? Entonces, me da lo mismo a mí vender electrodomésticos y saber cuánto de electrodomésticos se vendió que decir cuánto de jugos o de gaseosas se vendieron. Son dos operaciones totalmente distintas, entonces nosotros en la contabilidad tenemos que tener esa herramienta de poder dar la información. Entonces, si yo hubiera usado, por más que este súper, no sé, por ejemplo, el Easy haya vendido electrodomésticos, no es para mí lo mismo, son dos cosas totalmente distintas, vender esos productos de electrodomésticos que capaz vender, no sé, en la carnicería. Entonces, para eso la contabilidad va a determinar cuánto de mayor detalle necesito tener de cada una de las cuentas. Es decir, que para eso se codifica, para eso se arma un plan de cuentas. Quizás en otro negocio que sea solo, por ejemplo, no sé, los negocios que venden uniformes de colegios. A lo sumo capaz tengo que poner yo, no sé, chombas, polleras y pantalones.
no necesito tanta variedad de cuentas y con identificar 3 cuentas sería suficiente, o incluso lo denomino a todo mercaderías y no va a haber tanto problema porque no tengo la cantidad de productos que puede llegar a tener otro negocio. Pero si es un corralón, voy a necesitar muchísimo detalle para que mi información sea útil y yo pueda identificar todas estas partidas. En alguna otra clase, los años anteriores, me preguntaron, ¿y esto realmente se usa en la vida real? ¿O nos están haciendo armar un práctico solo para practicarlo? Y esto es la base para toda nuestra tarea, chicos. Ahora les voy a mostrar, esperen un ratito que abro uno de los programas, capaz los que ya cursaron el año anterior, lo pueden haber visto cuando se los mostré. Este es uno de los programas con los que trabajamos en el estudio. Fíjense, esta es una empresa de nada más que de prueba para mostrarles en qué consiste. Nosotros ya no registramos manualmente, pero necesitamos que ustedes aprendan a hacer todo esto para poder trasladarlo a los sistemas. Los sistemas no son nada más que una herramienta, porque si cada uno de ustedes no sabe de qué lado se debita, de qué lado se acredita, el sistema no se los toma automáticamente. Se va a registrar a donde ustedes digan que les parece que va cada cosa. Pero lo primero que hacemos acá es, fíjense, armar el plan de cuentas. Entonces, en esto consiste el plan de cuentas. Por eso les decían que es una codificación, porque primero acá le damos un número, después decimos cuál es la descripción, y fíjense que al último me dice si es imputable o no. Y esta es la misma estructura que nosotros les estamos pidiendo a ustedes en el práctico, porque lo usamos tanto cuando todavía se hacían las cosas a mano, como ahora que cada uno usa distintos sistemas. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la cuenta de activo empieza con un número 1 y todo lo demás va en 0. ¿Por qué todo lo demás va en 0? Porque cada una de las columnas que tiene esta codificación significa una cosa distinta. Acá el primer número es de qué se trata dentro de las cuentas. Teníamos la clasificación según su naturaleza. Acá lo vamos a clasificar según su naturaleza en cuentas patrimoniales. Dentro de las cuentas patrimoniales tengo activo. Un poco más abajo va a aparecer el pasivo. Fíjense que tiene el número 2 y todo lo demás tiene 0. Después voy a encontrar el pasivo, acá, patrimonio neto 3 y todo lo demás 0. Entonces fíjense que estamos usando de lo que ustedes ya saben de la teoría, cuál es la clasificación de las cuentas, y en función a eso vamos determinando que entonces en la primera columna, fíjense que para abajo todo dice 3, 3, 3, porque todas estas cuentas son patrimoniales de patrimonio neto. Entonces así van a ir ustedes armando en función a cómo organicen. Esta empresa es una modelo, pero si ustedes hubieran tenido por ahí, no sé, como les digo, el súper, capaz necesitan no 6 columnas, sino quizás 8 columnas por la cantidad de productos y demás. Entonces, fíjense que es muy importante y esta es la base de que cada ente tenga un muy buen plan de cuentas para poder trabajar y hacer todas sus registraciones, sobre todo pensando que, por ejemplo, si yo soy una de las empleadas que trabaja en el estudio, a mí me toca trabajar hoy, lo mismo que haga yo tendría que seguir haciendo mi compañera mañana. Entonces no puede ser que yo, porque me tocó el turno y venía a trabajar hoy miércoles, le dé un nombre a una cuenta y mi compañera mañana a otro. Al momento que tengamos que armar esa información, no nos va a cerrar nada con nada porque no sabemos cuál era la cuenta que había que usar. Entonces ahí es donde entra el manual de cuentas. Más allá de que ustedes hayan armado un plan de cuentas muy prolijo, con mucho detalle, ¿para qué sirve el manual de cuentas? Para que justamente la persona que tiene dudas de cuándo se usa la cuenta caja, y el manual de cuentas va a decir, la cuenta caja se usa para representar dinero en efectivo, billetes y monedas. Entonces, si alguien de la empresa, y porque normalmente pasa que vive entrando gente nueva, incluso para la gente que no es tan nueva y son cuentas que tienen poco uso, necesitan saber para
qué situaciones se usa cada una de las cuentas. Entonces, por eso aparece no solo el plan de cuentas, sino el manual. Fíjense que eso también lo estamos viendo en el trabajo práctico. Y por eso les pedimos acá la diferencia. Entonces, este plan de cuentas es la codificación y el manual me hace toda esta explicación de qué consiste y además de decir en qué consiste cada una de esas cuentas, cuándo se debita y cuándo se acredita. Porque acuérdense que les acabo de decir que depende solo de ustedes saber de qué lado o de qué sector de la cuenta se va a registrar. Los sistemas eso no lo hacen automáticamente porque justamente en eso consiste nuestra tarea. Entonces el manual de cuentas les va a decir para qué sirve cada cuenta, cuándo se debita, cuándo se acredita y cuál es el saldo de cada cuenta. En función de eso, ustedes busquen definiciones dentro de la bibliografía, vean cuáles son las diferencias y sí les pido acá ver el tema de la clasificación de cuentas. Acá les dejamos para que les resulte más fácil una mnemotecnia para acordarse cuáles son las clasificaciones, ¿sí? Fíjense que nosotros dentro de, por ejemplo, dentro de su naturaleza tenemos cuentas patrimoniales, de resultado. ¿Qué otras cuentas tienen, se acuerdan, dentro de su naturaleza? Me parece que están faltando de las clases de teoría, ¿no? A ver, 2 minutos les doy. Regularizadoras, ¿qué más? Movimiento. Bien. ¿Y De qué otra? orden, patrimoniales, de resultado. Perfecto, entonces dentro de su naturaleza son 5, ¿sí? Fíjense, o a ver, entren ahora mismo, les doy 2 minutitos y busquen dentro de la plataforma de nuevo cuál es la cartilla de teoría de cuentas, así la tienen ahora a mano y terminamos de ver esta parte de la práctica. Fíjense en la parte de arriba donde está la bibliografía. 2 minutitos, así descargan todos y seguimos, porque si no, esto es lo más importante para terminar de ver los ejercicios. La clasificación, porque es muy importante, porque justamente como de estas clasificaciones que estamos viendo, que según su naturaleza, que recién me dijeron que eran 5, y por eso acá tienen, dentro de esta mnemotecnia que tenemos más abajo, están todas las cuentas dentro de esa categoría. Primero eran las patrimoniales, las cuentas de resultado, las regularizadoras de orden y de movimiento. Dentro de cada una de ellas, fíjense que teníamos dentro de su naturaleza, activo, pasivo, patrimonio neto, dentro del resultado, positivos, negativos, las regularizadoras. ¿Alguno se acuerda de qué se trataban las cuentas regularizadoras? Porque normalmente las de patrimoniales y las de resultados las tienen muy bien identificadas y por ahí les cuesta un poquito más diferenciar entre las regularizadoras, las de orden y las de movimiento. Mejoraban la exposición contable, daban un respaldo más informativo de una cuenta sintética. Perfecto. Sí, justamente nosotros en la contabilidad, acuérdense siempre que el objetivo es mostrar información, entonces las regularizadoras nos sirven para eso. Nos pasa que, por ejemplo, yo compro un auto, si lo compro y en la concesionaria está todavía guardado, es un 0 kilómetro. Pero desde que lo saco de la puerta de la concesionaria y pongo el auto en la calle, ya empezó a andar y ya es como un auto cualquiera que hubiera sido un auto usado. Y eso implica que ya esté totalmente usado, cómo sé yo qué tan nuevo es. Entonces, por ejemplo, para los bienes de uso, trabajamos en función de amortizaciones, ¿sí? Las amortizaciones nos van a decir cuánto es el desgaste de cada tipo de bien. No es lo mismo un auto que lo uso yo nada más que para ir a trabajar, que una camioneta que se va a la puna o que un camión que hace traslados por todo el país. Entonces, cada una de las empresas va a ir definiendo cuáles van a ser los criterios. Pero como nos decía acá el compañero, ¿qué pasa? En la contabilidad nosotros necesitamos que se exponga lo más claro posible y por eso utilizaríamos una cuenta regularizadora. Porque yo sé que si bien, no sé, mi auto salió 4 millones de pesos, ¿sigue valiendo 4 millones? Ya no, porque ya no es un auto nuevo,
capaz ya lo usé todo un año, incluso qué pasa si, no sé, es esto de la actividad que le doy. Hoy capaz lo estoy usando nada más que para trabajar, pero de pronto necesito ir y volver, no sé, hasta Tucumán a ver más clientes y ya va a tener un mayor desgaste. Entonces, esa cuenta de amortización va a ser una regularizadora porque me va a corregir el valor de la cuenta original. Entonces, yo sé que me costó 4 millones, pero hoy no necesariamente vale ese importe. Entonces, la regularizadora es como si estuviera restando a la cuenta original para saber en sí cuánto es el valor hoy. Y esa sería un caso de una cuenta regularizadora de activo, pero también existen cuentas regularizadoras de pasivo. Pero acuérdense que entonces siempre que existe una cuenta regularizadora, existe alguna otra cuenta patrimonial que está corrigiendo este saldo. En cambio, las cuentas de movimiento y las cuentas de orden tienen otra función. ¿Cuál es la cuenta, cuál es el objetivo de las cuentas de movimiento? ¿Alguno se acuerda? O si no se acuerdan cuál es la función, algún ejemplo de cuentas de movimiento que conozcan. Supongo que sería un recargo a débito por un flete de un envío que se haya hecho por una compra, que un recargo se lo utilizaría. Bien, podría ser, por ahí, Francisco, puede ser. Sería algo adicional a una operación. Exacto, pero no necesariamente va a ser siempre las cuentas adicionales, no necesariamente las tenemos que usar como cuentas de movimiento. ¿Sí? Entonces, lo importante es pensar en qué casos uso yo cuentas de movimiento. ¿Hace falta usarlas siempre o no? Y en este caso es algo totalmente opcional y es para que justamente el ente sepa si necesita tener mayor o menor de vuelta información, brindar información. Por ejemplo, acá Elizabeth nos dice cuentas de compra, Facundo también bonificaciones sobre compra, que serían ejemplos como los que está dando Francisco. Están bien, pero acuérdense que esto es nada más que opcional, porque yo, ¿en qué casos me serviría saber cuánto tengo de compras? ¿O para qué me sirve saber si tengo bonificación? Si me hacen una bonificación en todo el año, es como que no necesito ni siquiera tomarme el trabajo de usar cuentas de movimiento porque no es algo frecuente y yo, si me preguntan, seguramente voy a tener identificada esa operación, incluso usando nada más que cuentas patrimoniales. En cambio, la cuenta de movimientos es cuando hay mucho volumen de operaciones. Necesito saber normalmente, por ejemplo, con el proveedor que más trabajo, si en qué casos son, por ejemplo, las bonificaciones, cuántas veces tengo que pagar gastos de flete, porque quizás hay muchos proveedores que son del interior del país, entonces como depende siempre esto, que el objetivo es brindar información y la cuenta de movimiento es una opción que tiene el ente, no es obligación usarlas, para que podamos reflejar más fácil esa información. Esas que mencionaron los chicos son algunas de las cuentas de movimiento y ya las vamos a ver cuándo las vamos a usar. Y lo último que tenemos son las cuentas de orden, que tenemos dos situaciones. ¿Cuáles son esas dos situaciones que normalmente me piden usar cuentas de orden? Pueden ser las deudoras o las acreedoras. Bien, eso serían en realidad los saldos, ¿sí? Pero ¿en qué situaciones, así en especial, en qué situaciones yo tengo que usar cuentas de orden? O sea, son situaciones predecibles que pueden llegar o no a ocurrir. No necesariamente, eso es más por el tema de... Cuando se reciben bienes. Eso. No me sale la palabra del ejemplo, Francisco. Pero esto sería, por ejemplo, esto. Si yo tengo un negocio, vendo ropa y me viene a traer de propaganda nada más que bienes de, no sé, maquillaje, de perfumería o incluso en los kioscos hay veces que dejan muestras. Entonces, uso esas cuentas de orden para productos que no son de la empresa, son externos, o sea que a mis cuentas patrimoniales no me afectan y necesito nada más que llevar un control.
Entonces, esa es una de las situaciones que eso se llama mercadería recibida en consignación. Es casi como tener mercadería prestada, que entonces no va a afectar a mi registro, para eso uso cuentas especiales. Y hay una situación más, que también usamos cuentas de orden. ¿Cuál es la otra situación? Riesgos o compromisos eventuales. Exacto, ¿sí? Los riesgos, que eso por ahí sería lo que decía Francisco, que tenemos que analizar bien cada una de las situaciones, porque estas cuentas, sobre todo en estas cuentas de orden, existen tanto una cuenta deudora, una cuenta acreedora, como nos decía al principio, y por qué existen sobre esa misma situación una cuenta que va al debe y una que va al haber, porque yo necesito solo trabajar con ese tipo de cuentas, no afectan nunca mis cuentas patrimoniales. Entonces, fíjense que con esta clasificación, porque según su naturaleza es lo que más vamos a usar para armar sobre todo el plan de cuentas, vamos a ver después que las otras categorías, las otras clasificaciones son según su extensión, según el contenido y el agrupamiento. Eso lo tienen ahí todo detallado en el material de la cátedra, así que eso les pido que lo repasen. Nosotros lo vamos a ver ahora cuando lo estemos resolviendo el práctico. Esto sí les dejo, fíjense que es el mismo cuadrito que les mostré en el programa en que somos en el estudio, lo de codificar, si es imputable o no, marcan directamente en la columna sí o no. Esto de la codificación, sí es importante que lo entiendan, como esto no van a, como todas las tareas preactivas, no tienen puntaje, resuelvan en la plataforma y después, si les queda dudas, les pido que armen siquiera a mano o incluso en la misma cartilla, que hagan esta codificación y si quieren me mandan la foto y yo les corrijo para que terminemos de ver si se entendió en qué consiste esta codificación. Siempre van a ser imputables, nada más que aquellas cuentas que estemos por directamente utilizar ahora nosotros en la registración. Por ejemplo, acá la cuenta activo engloba a todas las demás. Engloba al activo corriente, que a su vez es una cuenta más abarcativa que caja y banco. Entonces, siempre que haya un mayor desglose, esa cuenta no es imputable. Va a ser imputable recién la última cuenta, porque es la que, por ejemplo, acá tenemos el numerito, sabemos qué número específico de cuenta es la más precisa de todas, esa es la que yo voy a utilizar para registrar en mi libro diario, ¿sí? Eso les dejo de tarea y lo que vamos a hacer ahora es resolver en el Excel esta clasificación. Yo les voy a ir diciendo cuáles son las cuentas. Si alguno no entiende de qué se trata, yo se los voy a ir explicando, pero eso sí les voy a dejar que ustedes armen con todas estas cuentas, como ya les dije, empezar a armar su manual. ¿De qué les va a servir, por ejemplo, esta tablita? Es que ahora que hagamos la clasificación, ustedes me van a decir qué tipo de cuenta es, y eso sería nada más que la primera parte del manual de cuentas. ¿En qué consiste y cuál es su clasificación? Después de ahí, la tarea de ustedes va a ser pensar cuándo será que se debita, cuándo será que se acredita y cuál es su saldo habitual. Les dejo de compartir esta pantalla. Así les comparto el Excel. Vamos bien hasta acá, ¿se entiende un poquito? Fíjense que de todas formas ustedes tienen incluso las clases grabadas en la plataforma de las teorías, así que sí les pido que esta parte es muy importante, que la tengan súper clara, porque acuérdense que hasta acá entra en el parcial, hasta este trabajo práctico número 4. Entonces, ¿qué nos pedía este ejercicio 1? Es clasificar según su naturaleza, que es la clasificación que recién estuvimos analizando, y marcar. Si se trata dentro de cuentas patrimoniales, serían estas tres, que son activo, pasivo y patrimonio neto. Cuentas regularizadoras es otra clasificación. Resultados positivos y negativos era una tercera clasificación.
Y de ahí tenemos cuentas de orden y de movimiento. Entonces lo que vamos a marcar es que ustedes me digan dentro de todas estas columnas de qué se trata y en qué columna vamos a marcar, lo marcarían con una X, ¿sí? Fíjense entonces que tenemos cuentas cuentas patrimoniales, que ya nosotros ya teníamos identificadas estas situaciones. Acuérdense, chicos, que nosotros veníamos analizando si de cada una de estas situaciones se trataban de bienes o de derechos. En esos casos tendríamos que marcar que es una cuenta de activo. En cambio, si es una obligación, sería una cuenta de pasivo. Y la cuenta patrimonial, acuérdense que sería todo esto del capital, porque al momento de que se creó un nuevo ente, la contrapartida era el patrimonio neto, que acuérdense que es la financiación propia. En cambio, pasivo era la financiación de terceros. La cuenta regularizadora van a ver que son muy poquitas, así que esas después incluso se van a dar cuenta que ya se van a acordar cuáles son todas las regularizadoras. Sí pueden ser de pasivo o de activo, pero acá lo ponemos todo en una única columna. ¿Qué pasa si son resultados positivos, negativos? Y vamos a ver que cuentas de orden y cuentas de movimiento también son algunas específicas muy particulares que ya las van a ir detectando. Vamos con la primera cuenta, honorarios profesionales, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes están trabajando y le cobran los honorarios a sus clientes, utilizarían esta cuenta. Pero nosotros, parados ahora desde el punto de vista del cliente, porque nosotros estamos para hacer la registración de esos entes, para ese ente, ¿qué tipo de cuenta será esta de honorarios profesionales? Resultado Un negativo. resultado negativo. Perfecto, resultado negativo. Entonces acá vamos a marcar que es una cuenta de resultado negativo. La cuenta, a ver, si quieren para que sea más fácil, de todas estas, fíjense, porque ya deben haber identificado varias, díganme cuáles les parecen, porque lo más fácil de identificar siempre son las patrimoniales, cuáles son las cuentas de activo y cuáles son de pasivo. Activo todos los bienes y derechos y pasivo las obligaciones. Si quieren ir poniendo en el chat todas las que les parecen que son cuentas de activo. Marquemos primero todas las cuentas de activo, así avanzamos un poquito más rápido. Para que vean Instalaciones sería activo. bien, instalaciones sería activo. Dijimos que era cualquier cosa que tuviéramos, por ejemplo, una cámara, que tuviéramos, o no sé, hasta incluso vitrinas, todo lo que hubiera estado empotrado en una pared, podría llamarse instalaciones. ¿Qué otra Valores cuenta? a depositar. Ventas, profe. Perfecto, valores a No, depositar. venta sería movimiento. Bien, pero venta, en realidad, ¿qué es? De movimientos dijimos que eran algunas que van a desaparecer al final del ejercicio. Eran nada más que medio informativas y habíamos dicho que compras era cuenta de movimiento. Pero ¿qué pasa con la cuenta de ventas? Es un resultado positivo. Resultado Es positivo. un resultado positivo. Y esto es muy importante que presten atención que la cuenta... ¿cuál es la diferencia justamente entre los resultados y la de movimiento? La de resultado van a existir todo el ejercicio y al final se compensa con un resultado general, que es el resultado de ejercicio, depende si eran mayor los positivos o los negativos. En cambio, la cuenta de movimiento se cancela contra una cuenta patrimonial, ¿sí? Entonces, por eso es distinta su naturaleza y hay que prestarle atención a eso. Entonces, ventas es una cuenta de resultado positivo. Sigamos analizando qué otras cuentas les parecen que son cuentas de activo. Ya tenemos marcado instalaciones y valores a depositar. Mercadería. Mercadería. Mercadería, bien. ¿Qué otra cuenta es de activo? Capital. Capital, ¿qué les parece que patrimonial sí es? ¿Pero de qué? ¿De activo, de pasivo o de patrimonio neto? Patrimonio neto. De patrimonio neto. Acuérdense que el capital es justamente lo que me representa la financiación propia.
Entonces acuérdense, siempre pasivo son las obligaciones de financiación externa, capital representa mi financiación propia. ¿Los cheques diferidos del Banco Macro sería un activo? Pasivo. Acuérdense eso también, ¿cómo le llamábamos a los cheques que yo recibí de los externos? Hace falta, a mí me importa saber desde qué banco están viniendo los cheques. O con que yo ya tenga el cheque me es suficiente, total, lo puedo cobrar. ¿Hace falta identificarlos en la cuenta con el nombre del banco? Ese es nada más, les doy como una ayuda de memoria. ¿Hace falta identificarlos o no? Pero estamos como posición de cliente ahora, ¿que no, profe? Sí, en realidad cuando yo recibo es justamente una forma para saldar el pago, la deuda que tienen con nosotros. Entonces a mí me da, yo no le puedo exigir a todos los clientes, por ejemplo, sí o sí me tenés que traer un cheque del Banco Macro. Me voy a quedar sin la mitad de los clientes, ¿sí? No es el objetivo. Entonces nosotros podemos recibir cheques de todos los bancos, pero por eso usamos una cuenta genérica, que es la de valores a depositar, ¿sí? Ahí vamos a tener todos estos documentos recibidos de tercero. En cambio, acuérdense que cuando aparece ya la palabra cheque diferido con un banco, significa que es para que nosotros sepamos de cuál de nuestros bancos se emitió el cheque. Acá podríamos haber tenido Banco Macro, cheque diferido, Banco Patagonia, Banco Galicia, Banco Nación, todos cheques diferidos. Es para que yo pueda identificar, porque acuérdense que nosotros somos el ente y la información es para nosotros principalmente, saber desde dónde están saliendo esos cheques. ¿Y por qué me sirve saber? Porque dijimos justamente que eran obligaciones que tiene el ente. Yo estoy omitiendo desde tal banco, pero para pagar dentro de 3 meses. Capaz el Banco de Macro me da para pagar 3 meses y capaz en el Banco Patagonia voy a cobrar antes y pueda llegar a tener fondo antes. Pero si yo entregué un cheque del Banco Macro, no lo puedo ir a cobrar en un banco distinto. Por eso esta información es nada más que para nosotros. Entonces acuérdense que siempre que diga el nombre de un banco y que diga cheque diferido es porque se trata de una obligación, es de un pasivo. En cambio, a mis clientes yo les voy a recibir fondos de cualquier lado. No me voy a hacer el exquisito de solo de tal banco recibo cheques, ¿sí? Mientras que tenga el cheque ya me garantiza que lo voy a poder cobrar. Recibo de cualquier banco y a todos los voy a llamar valores a depositar, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre las dos cuentas? Fíjense qué valores a depositar, entonces una cuenta de activo, cheque diferido es una cuenta de pasivo porque estoy generando una obligación. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profe. Bien, ¿qué otra cuenta tenemos de activo? ¿Hay alguna otra cuenta de activo? Si les parece que ya no quedan más, pasemos para las de pasivo. ¿Qué otras cuentas de pasivo, qué otras obligaciones encuentran ustedes qué denominación le podemos dar? Sueldos y jornales a pagar. Bien. Y fíjense que acá ustedes tienen que buscar cómo acordarse y de identificar, así sea que no conozcan la cuenta. Acá es re claro que se trata de sueldos, pero ¿qué pasa si me dice honorarios a pagar? ¿Será lo mismo que otra de honorarios profesionales? Sí. Sí, sería lo mismo. Pero la de honorarios profesionales, ¿en qué columna la habíamos marcado? No es lo mismo, profe. ¿Cuál sería la diferencia? Fíjense que nosotros honorarios profesionales ya la tenemos clasificada y dijimos que era una cuenta de resultado. Significa que yo eso ya lo pagué, ya es un gasto consumido. En cambio, sueldos y jornales a pagar, me dice que yo todavía lo tengo impago y es una cuenta de pasivo, me refleja una obligación. Entonces les va a pasar, sobre todo con los servicios, que van a tener una cuenta que se llame, por ejemplo, luz y agua. Van a tener otra cuenta que se va a llamar luz y agua a pagar. Entonces, cuidado porque la primera era un resultado y la segunda ya es un pasivo. Les puede pasar con lo mismo con alquileres, con cualquier tipo de servicio.
Entonces ahí a prestar atención que cuando siempre que diga a pagar se tratan cuentas de pasivos, son obligaciones que tiene el ente. En cambio lo otro seguramente sería una cuenta de resultado. ¿Qué otra cuenta de pasivo, qué otra obligación tenemos dentro de este listado? Acreedores varios. Bien. ¿Cuáles son? ¿A qué le llamamos acreedores varios? ¿Cuál es la diferencia entre acreedores y proveedores? ¿Son dos cuentas de pasivo o cuál de las dos es una cuenta de pasivo? La de acreedores sería cuando tenemos una deuda diferente a la de los proveedores. Ajá. O sea, no sería por mercadería. Bien, esa normalmente utilizamos, y esto además, acuérdense chicos, que cada empresa puede darle una denominación distinta. Nosotros estamos trabajando con las cuentas tradicionales, que normalmente son como una convención, es algo típico darles estos nombres, pero cada empresa, acuérdense que podrían tener sus cuentas específicas. Y por eso normalmente usamos proveedores para reflejar una obligación, pero con por compra de mercadería de la propia actividad, ¿sí? Por ejemplo, si soy un mayorista y voy y compro a otro súper o directamente a un productor. En cambio, si yo tengo obligaciones, pero por bienes que no necesariamente sean para el desarrollo de la actividad, le solemos llamar acreedores varios. Por ejemplo, proveedores sería esta mercadería, en cambio acreedores varios quizás sea porque compré un mueble, porque compré otra computadora, entonces yo no estoy dedicándome a la compra y venta de computadoras, sino que eso se trataría de un bien de uso, por eso lo llamo acreedores varios. Normalmente usamos solo la cuenta proveedores para mercadería de reventa, ¿sí? Para deudas o para obligaciones por la compra de mercadería de reventa. Entonces, está bien, acreedores varios es un pasivo. ¿Qué otro pasivo tenemos en este listado? Solo pagar acreedores y cheques diferidos teníamos marcado. Patrimoniales de patrimonio neto. ¿Hay alguna otra además de la cuenta de capital? Es la única cuenta patrimonial de patrimonio neto. Bien, Agustín. Resultado del ejercicio. Acuérdense que esto es lo que les explicaba recién, que durante todo el transcurso de un año o de un ejercicio vamos a ir registrando resultados positivos y negativos. Pero ¿cuál es el objetivo de registrarlas como resultados positivos o negativos? Es que yo al final del año sepa qué fue mayor, lo positivo o lo negativo. Cuando yo haga esa diferencia entre positivos y negativos, la diferencia va a ser el resultado del ejercicio. Ese resultado del ejercicio, sea pérdida o sea ganancia, ahí va a pasar a ser una cuenta patrimonial porque me está afectando directamente el patrimonio neto. Si gané, mi patrimonio neto va a crecer. Si perdí, el ente se va a tener que hacer cargo de toda esa pérdida. Entonces, por eso afecta directamente a mi patrimonio neto. Entonces, acuérdense que todas las cuentas de resultado, tanto positivo como negativo, al final del año se convierten en una cuenta patrimonial, que es la cuenta resultado del ejercicio. ¿Y qué pasará con esta cuenta de resultados no asignados? ¿Será una cuenta patrimonial o una cuenta de resultados? Esta de resultados no asignados. ¿Del patrimonio neto? Bien, es del patrimonio neto. Porque fíjense que con esto que les estoy explicando, de que este ejercicio al final del año vamos a compensar entre positivos y negativos, a eso le vamos a llamar resultado del ejercicio, porque es el resultado de que hubo en este año durante este transcurso de tiempo.
Pero ¿qué pasa con todo lo que pasó en los años anteriores de la vida del ente? Acuérdense que las patrimoniales se van acumulando año a año, entonces por eso le llamamos resultados no asignados a todo lo que venga acumulado de ejercicios anteriores a este que estamos analizando, ¿sí? Entonces, tanto resultados no asignados, que es todo lo de los años anteriores, como resultado del ejercicio, ambas son cuentas patrimoniales de patrimonio neto. ¿Hay alguna otra cuenta que les parezca que es de patrimonio neto? Si no, ¿cuáles son las cuentas que encuentran de resultado? Perdón, regularizadoras. Nos salteamos una columna. ¿Amortizaciones sería regularizadora, profe? Sí, amortizaciones es regularizadora, pero ¿cuál? ¿La amortización solita o la amortización acumulada? La acumulada porque estaría reuniendo datos. Perfecto, acuérdense siempre entonces que tanto las patrimoniales como las regularizadoras acumulan datos. En cambio, la de resultados, acuérdense siempre que a fin de año van a desaparecer todas. En cambio, todo lo que acumule es patrimonial o regularizadora. Entonces, esta que dice acumulada va a ser una cuenta regularizadora. ¿Qué pasa en esta de más abajo que dice amortización de bienes de uso? ¿Esta cuenta será regularizadora o es una cuenta de resultado? Resultado. Bien, esta es de resultado. Entonces, acuérdense que esta se va a cancelar a fin de año y se va a transformar en resultado del ejercicio. Es una cuenta de resultado negativo. Entonces, acuérdense, todo lo acumulado es porque existe toda la vida del ente. Los resultados son los únicos que van a desaparecer a fin de año. ¿Qué otra cuenta regularizadora tenemos? Intereses ganados. Esa no necesariamente. Intereses ganados, fíjate que ya dice que justamente que es positivo, es algo que ya transcurrió. Eso vamos a ver un poquito más adelante porque es el criterio de devengado, pero los intereses ganados ya significa que para mí ya es algo positivo, ¿sí? Ya es un resultado positivo. ¿Cómo se llamará la cuenta referida a estos intereses, pero que sea regularizadora? ¿Qué nombre le daremos? Es justamente por el criterio del devengado. ¿No será de orden, profe? Acuérdense que la de orden era para externos, ¿sí? Lo de mercadería en recibida en consignación y para las situaciones de poca probabilidad. Pero en este caso hay otra cuenta que va a ser regularizadora, pero ¿qué nombre le damos a la cuenta de intereses? ¿Qué otra palabrita le agregamos a esa cuenta? ¿Devengados? Intereses devengados, intereses ganados o intereses positivos, que acá de nuevo está, todas esas son cuentas de resultado, porque a mí me indica que esto ya transcurrió el tiempo, ¿sí? Yo ya, intereses ganados, por ejemplo, de un plazo fijo, ya transcurrió, yo lo había puesto al dinero a 3 meses, transcurrió, yo ya gané ese dinero. Entonces, para mí eso ya es algo que ya se concretó, ya transcurrió el tiempo, ya es un resultado. Todo lo que esté pendiente y que sea intereses a devengar, cuando todavía no transcurrió el tiempo, esas van a ser cuentas regularizadoras, ¿sí? Pero estos que ya me dicen que me dan a entender que el tiempo ya transcurrió, van a ser siempre cuentas de resultado. Las cuentas de orden, acuérdense, y que acá les va a resultar muy fácil identificar, porque siempre van a ser dos. Acuérdense que las cuentas de orden no pueden afectar a nuestras cuentas patrimoniales, entonces van a ser siempre dos, una deudora y una acreedora, pero entre ellas se registran juntas. ¿Cuál les parece dentro de todo este listado que son las cuentas de orden? Documento descontado. Banco macro, documento descontado. Bien, fíjense que son dos cuentas, porque una la vamos a usar al debe, la otra la vamos a usar al haber. Entonces, estas son
cuentas de orden. Quizás las podíamos haber puesto una en un renglón separada de la otra, pero van a ver que son muy poquitas las cuentas de orden que existen, así que estas las pueden ir aprendiendo y las van a identificar siempre porque son muy poquitas. Y cuentas de movimiento, ¿cuáles habíamos dicho? Compras, me dijeron que era cuenta de movimiento. ¿Qué otra era cuenta de movimiento? Bien, bonificaciones sobre compras. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra cuenta de movimiento? Fíjense que acá yo las voy a pintar, las que nos quedaron, esta le cambiamos de color, las que nos quedaron sin identificar de qué categoría eran. Acá, esto, pérdida por mercadería deteriorada. Creo que esas son las únicas, ¿no? No me comí ninguno, a ver. Esas dos serían resultados negativos. Bien. ¿Cómo sé yo que son resultados negativos? Justamente el costo, porque nosotros ya lo veníamos determinando, sí, sobre todo por el sistema en nuestro criterio de vengado, sabemos que ya es algo que transcurrido el tiempo, yo sé cuánto me costó, va a ser un resultado negativo. Y la pérdida por mercadería deteriorada también es un resultado negativo. Por ahí, más arriba, a ver, no me acuerdo quién había preguntado, Yasmín me dice, ¿qué sería la mercadería deteriorada? Pero fíjate, Yasmín, que vos me estás preguntando de una cuenta distinta. Acá la cuenta se llama pérdida por mercadería deteriorada. Pero sí, y acá te puedo decir que es una cuenta de resultado negativo. Pero si vos solo me dijeras, o si el enunciado a vos te indicara que se trata de mercadería deteriorada, no pérdida, solo mercadería deteriorada, ¿qué cuenta sería? ¿Qué tipo de cuenta sería? Patrimonial del activo. Patrimonial negativo. Acuérdense, siempre lo más fácil es identificar las patrimoniales. ¿Y por qué las identificamos tan fácil? Porque es nada más que responder. ¿Se trata de un bien o un derecho? Si se trata de un bien o un derecho, va a ser un activo. Si no es un activo, se trata de una obligación, va a ser una cuenta en pasivo. Y las de patrimonio neto, que también son muy poquitas, porque es esto, el capital, los resultados acumulados, el resultado del ejercicio, porque es lo que es la financiación propia. Entonces, si no respondió a ninguna de esas tres preguntas, de ahí sí recién analizo si va a ser resultados positivos, negativos, si es regularizadora. Pero nosotros acá nos queda clarísimo que si es una pérdida es porque es un resultado, y es un resultado negativo. Pero si a mí la cuenta me decía solo mercadería deteriorada, por más que esté en mal estado, son bienes, sigue siendo tangible, yo lo estoy viendo, son activos. Más allá de que ahora valgan mucho menos, pero siguen siendo activos. Entonces, fíjense que cuidado en leer completa la denominación de las cuentas porque pueden ser dos situaciones distintas, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Alguna consulta, alguna cuenta que no se haya terminado de entender de qué se trata? Bien. Fíjense que esto era lo que teníamos en el ejercicio 1 y esto es lo que les pido que tengan de referencia para cuando les toque hacer no solo la codificación acá en la cuenta, sino para armar el manual, ¿sí? Porque primero hay que identificar de qué tipo de cuenta se trata. Ah, ustedes no tienen ¿tienen un archivo distinto? O sea, que a ustedes acá les decía solo mercadería deteriorada. Ah, no, sí, acá está también. Sí, mercadería deteriorada. Está bien. Entonces, si es mercadería deteriorada, va a ser una cuenta de activo. Si hubiera dicho pérdida por mercadería deteriorada, que como tenía yo en el Excel, era una cuenta de resultado. Así que ahí, fíjense, no sé cómo estará cargado en la plataforma, pero puede ser capaz, no sé cuál de las dos opciones está, pero ya saben que si es mercadería solita, va a ser una cuenta de activo. Si en la plataforma dice pérdida por mercadería deteriorada, va a ser una cuenta de resultado.
Y fíjense que acá volvemos con el ejercicio que vinimos trabajando en las clases anteriores de la empresa PSG. Empezó todo el enunciado en el práctico 2, que vendía artículos de indumentaria deportiva. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Todas estas operaciones que ya las fuimos leyendo y analizando en cada uno de los prácticos anteriores, porque en el 3 también lo usamos, le vamos a dar nombre a cada una de estas situaciones, nombres de cuentas. Entonces, fíjense que yo lo que hice es trasladar, que ustedes también lo tienen, el enunciado de la cartilla, pero ustedes me van a ir diciendo qué cuenta le damos a cada una de las situaciones. Fíjense que, por ejemplo, en la situación inicial me decía que los señores Lionel Messi y Carlos Agüero aportaron para el funcionamiento del PSG varias cosas. Cada una de ellas le voy a ir identificando cuál es la cuenta que le corresponde, ¿sí? Porque no es lo mismo decir que entregué dinero en efectivo que entregar un local comercial. Podía haber sido una cosa o la otra. En este caso entregué las dos, pero para eso los voy a identificar con un nombre de cuenta en particular. ¿Qué nombre le damos en contabilidad a la cuenta que refleja el dinero en efectivo? Caja. 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 Bien, caja, perfecto. El local comercial, ¿qué nombre le daremos? Inmueble. Inmueble. Bien, inmueble. ¿Y qué otro, algún otro nombre que pueda tener esta cuenta? ¿Se les ocurre? Porque fíjense que un inmueble, en realidad ustedes pueden tener dos partes. El inmueble puede ser terreno o puede ser la construcción que se le llama edificio. Entonces, este local comercial, además de tenerlo como inmueble, directamente lo podían haber llamado edificio, ¿sí? La notebook, bien, puede ser muebles y útiles. Acuérdense que esto siempre depende mucho del plan de cuentas que haya armado la empresa. ¿Qué pasa si en vez de ponerle muebles y útiles, porque a estanterías capaz le podría llamar muebles y útiles, la notebook, que está más relacionado con la computación, ¿le ponemos el mismo nombre o le podremos dar uno distinto? Alguno más específico. Equipo de computación. Perfecto, equipos de computación. Entonces, ¿les parece? Dejemos equipo de computación para las notebooks y para las estanterías, instalaciones, en realidad, porque a nosotros nos da la sensación de que la estantería podría estar colocada en la pared. Es algo fijo. Es algo fijo. En cambio, muebles y útiles normalmente lo podemos usar, por ejemplo, para un escritorio, para las sillas, para una mesa que llevo y traigo. Normalmente, salvo que sean estanterías móviles, pero si no, si fueran fijas, utilizaríamos la cuenta instalaciones. ¿Hay alguna otra cuenta que tengamos que usar para esta primera situación? Era la de recién cuando esté iniciando la vida del ente. Todo lo que aportan. ¿Nos estará faltando algo más? Capital. Perdón, creo que hablaron dos personas a la vez. Sí. ¿Qué otra cuenta sería? Capital, profe. Bien, capital, porque acuérdense siempre que tenemos que siempre acordarnos de la ecuación patrimonial dinámica y de que se mantenga esa igualdad. Entonces, todo esto eran activos y los estábamos, si son activos, acuérdense que el activo aumenta al debe. Entonces, ¿qué me está faltando? Su contrapartida, en la otra parte de la ecuación, va a ser el capital que va a estar reflejado al haber. ¿Qué pasa con la operación 1? Dice que deposita en el banco macro para dinero en efectivo para abrir una cuenta corriente. ¿Qué cuentas estaremos utilizando? Banco, macro, cuenta corriente o el banco, cuenta corriente. Bien, banco, cuenta corriente. Nada más. Hay una sola registración que vamos a hacer. Y caja. Y se descontaría de caja, se debitaría. Perfecto, ¿sí? Entonces acuérdense que miren, acá teníamos, y siempre va a ser buscando una cuenta para cada una de las variaciones patrimoniales. Acuérdense el trabajo previo que habíamos hecho en los otros prácticos. Primero habíamos estado identificando las variaciones patrimoniales y después si tenían efecto
en el patrimonio neto. Lo que estamos haciendo ahora es ver para cada una de esas variaciones patrimoniales o efectos, el buscar el nombre con lo que vamos a registrar. Entonces, en este caso teníamos dos variaciones patrimoniales, un activo que aumenta y un activo que disminuye. Necesitamos buscar dos cuentas. Por eso caja para la parte del efectivo y banco macro cuenta corriente para el activo que disminuye. ¿Se entiende? Lo que vamos haciendo es todo lo que ustedes ya tenían hecho, ver a cada una de esas variaciones qué nombre de cuenta le ponemos. ¿Qué pasa cuando compraron las camisetas de fútbol? Dice que lo pagaron el total con transferencia bancaria. Mercadería y se debitaría de caja. Va de cuenta corriente, banco, cuenta corriente. Bien, de banco macro, cuenta corriente, ¿sí? Si es transferencia, significa que está saliendo el dinero desde el banco, se va directamente a otro, pero sin tener el dinero en físico. Se va de un banco al otro. Entonces sería mercadería, porque acuérdense que la actividad era la compraventa de indumentaria deportiva y el banco. Tenemos dos variaciones, entonces buscamos dos cuentas. Gastos de apertura de la cuenta del banco, le hicieron un débito de 2.000 pesos. ¿Cuántas variaciones tenemos? 2. ¿Variaciones? ¿O tenemos variaciones y efectos? Tenemos una variación y un efecto. Y un efecto. Bien, entonces la variación, ¿cuál sería? El nombre que le vamos a dar a la variación. El nombre de la Gasto de cuenta. mantenimiento por cuenta corriente. Pero eso sería del efecto, del resultado negativo, como dice Elizabeth. Pero de la variación, ¿cuál es la variación patrimonial? Banco macro, Bien, cuenta el banco corriente, macro que cuenta no se corriente. debita. Un activo que disminuye, banco macro cuenta corriente, para reflejar el resultado si vamos a usar la cuenta gastos bancarios. Entonces, eso, hagamos uno más y les dejo después para ustedes. Si nos dice que vende con tarjeta de débito a un cliente 2 camisetas de fútbol. Acuérdense siempre que en la venta tenemos dos partes. Primero registramos cuál es todo nuestro ingreso y también hay que registrar cuánto era nuestro costo. Entonces acá vamos a tener varias cuentas porque tenemos dos variaciones patrimoniales y otros dos efectos en el patrimonio neto. ¿Cuáles van a ser las variaciones y cuál la cuenta que vamos a darle a cada una? Sería caja, iría a ventas, y después lo otro sería costo mercadería vendida a mercadería. Bien, ahí cuidado porque cuando es con una tarjeta de débito, acuérdense que si nosotros decimos caja, representa nada más que billetes y monedas. Entonces, en este caso, estamos pasando en un postnet la tarjeta del cliente. Yo no llego a tener billetes ni monedas, o sea que la cuenta caja la debería descartar. Directamente ese dinero va a entrar a mi cuenta del banco. Entonces, está bien pensar que es un activo que aumenta, pero hay cuidado con la denominación de la cuenta. Acá quedaría mejor usar la cuenta banco, cuenta corriente. Dijimos que entonces la primera parte era identificar el ingreso, entonces está bien buscar la cuenta ventas, y para la segunda parte que registramos al costo, ¿qué cuentas íbamos a utilizar? Costo mercadería vendida a mercaderías. En una se Perfecto. debita y en otra se debita. Perfecto, entonces ahí teníamos una variación que era la del activo que disminuye de mercadería, lo vamos a llamar así, mercadería a nuestros productos de reventa, y el costo de la mercadería vendida es la denominación que le vamos a dar al resultado negativo. Entonces, fíjense que para eso tuvimos que buscar, para esta única operación, tuvimos que buscar 4 cuentas. ¿Por qué 4? Porque teníamos 2 variaciones patrimoniales y 2 efectos en el patrimonio neto. Para que se terminen de orientar un poquito más, fíjense que a nosotros en el práctico, ahora les comparto de vuelta la cartilla. ¿Y cuál es mi recomendación? Porque nosotros hasta acá
estuvimos analizando cada una de las situaciones, pero ¿qué les recomiendo? Fíjense, vuelvan al trabajo práctico anterior, al trabajo práctico número 3. Volvamos a esta tablita grande, porque esto es lo que en definitiva vamos a después terminar completando. Nosotros, acuérdense que esto, a ver si lo tengo todavía por acá a mano. Si nosotros queremos vincular todo esto que venimos hablando desde los prácticos anteriores, fíjense que yo incluso en la clase pasada junté el ejercicio 2 y el ejercicio 3 del trabajo práctico, pero esto era para la situación de compra gamer. Ustedes se podrían armar algo así porque ya lo tienen hecho para la empresa PSG, para seguir practicando para el parcial. Entonces, fíjense que para PSG se podrían complementar con estas columnas que para ese caso todavía no lo analizaron, cuál es el documento comercial, y de ahí las variaciones ya las tienen resueltas en el práctico 3, pero acá que todavía están viendo cuáles eran las variaciones y cuáles eran los efectos, agregarle otra columna que diga cuáles son las cuentas que utilizarían, ¿sí? Cosa que a ustedes les resulte más fácil de identificar qué era todo esto que vinimos analizando. Entonces, fíjense que yo les voy a dejar para que ustedes lo armen de tarea con PSG, pero si nosotros hubiéramos tenido que tomar este caso de compra gamer, hubiéramos dicho, por ejemplo, acá, que estábamos recibiendo mercadería y que lo iba a pagar en 10 días. Fíjense que teníamos dos variaciones, un activo que aumenta y un pasivo que aumenta. Son los únicos dos casilleros que yo reemplacé, que marqué que habían variaciones. No tengo efectos en el patrimonio neto porque es un efecto neutro. Entonces, ¿cuántas cuentas voy a tener que buscar? Solo dos. ¿Cuáles podrían llegar a ser estas cuentas? Eso es lo que ustedes tienen que ahora empezar a identificar. Entonces, por ejemplo, en este caso del proveedor de compra gamer, que compra mercadería al proveedor, ¿qué cuentas utilizarían en este caso? Para reflejar qué cuenta usan para el activo que aumenta y qué cuenta usan para el pasivo que aumenta. Acreedores varios. Acreedores varios, dijimos que solíamos usar para cuando no es mercadería de reventa. Por ejemplo, para comprar muebles y demás. En este caso, que Compunet se dedicaba a la compra-venta de insumos de computación. Utilizaríamos proveedores, ¿sí? Porque proveedores era para comprar bienes que están de lo que yo me dedico a comercializar. Entonces, por ejemplo, acá, una de las cuentas sería proveedores para el pasivo que aumenta. Y el activo que aumenta, ¿qué nombre le daríamos? Mercadería. Bien, mercaderías. Entonces, fíjense que ustedes, además del ejercicio que estábamos resolviendo ahora en el práctico, pueden agarrar el anterior y resolver así. Para cada una de estas situaciones, ¿qué cuentas encuentro para cada una de estas variaciones patrimoniales? ¿Qué nombre les doy a los resultados o a los efectos del patrimonio neto que fueron surgiendo? Entonces, por ejemplo, eso no lo tienen ustedes en la cartilla, lo podrían practicar y si queda dudas de alguna de estas situaciones del práctico anterior de los otros casos, lo podemos controlar para chequear que ustedes hayan identificado bien el nombre de esa cuenta. Pero fíjense que para cualquier situación normalmente podemos, sea lo que sea que les toque en el parcial, analizar cualquiera de todos los ejercicios que vinimos viendo. Porque todo parte de una situación, como puede ser cualquiera de todas estas operaciones, y les pueden preguntar cualquier cosa, o analizar documentos comerciales, como serían estas columnas, analizar si existen variaciones patrimoniales, si esas variaciones tuvieron efectos en el patrimonio neto,
cuáles son los tipos de operaciones, y ahora además en el práctico 4 se agrega qué cuentas utilizarían para estas registraciones. Entonces fíjense que con cualquier ejercicio que ustedes tengan, o incluso si alguno yo hubiera cursado el año pasado, también tiene esos otros prácticos, puede agarrar cualquier enunciado y armar estas mismas tablitas como para ir practicando y ver qué cosas quedan flojas, qué es lo que todavía no se terminó de entender, pero quiero que para el viernes traigan así preguntas concisas, concretas, para que las podamos ir analizando. Pero para cualquier enunciado que tengan, pueden analizar todo esto que fuimos viendo en los prácticos. ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende qué es lo que estamos haciendo? Sí, profe, sí se entiende. Sí, ¿Sí? profe. Bien, entonces, fíjense si quieren, les vuelvo a poner el práctico 4. Listo. Fíjense que acá nos quedan todavía algunas operaciones sin resolver. Hay algunas que no estén seguros, que las pueden usar. ¿Qué otras cuentas de así en general de esta no se termina de entender por ahí la operación? Porque fíjense que por más que ustedes no sepan en concreto el nombre de la cuenta, lo importante es que cualquiera sea la denominación de la cuenta, tiene que reflejar exactamente lo más fácil de entender, sobre todo para una persona externa a la empresa, de qué se trata, ¿sí? Hay muchas veces que justamente siempre el objetivo es que se entienda la información y no solo que la entienda el contador que la está cargando, sino que cualquiera lo puede interpretar. Entonces, si por ejemplo a ustedes no se acordaban que se decía inmueble y le pusieron edificio, está bien, porque lo mismo se entiende que se está tratando de ese tipo de bienes. Entonces, si hay alguna vez que no se acuerdan, lo ideal para eso es tener un plan de cuentas y un manual. Pero si en algún caso surge alguna otra situación y tienen que crear un nombre de cuenta, tiene que ser lo más transparente posible para que a primera vista se entienda qué es lo que está representando. Y acuérdense, sí, que es distinto, por ejemplo, no es lo mismo decir el Banco Macro que Banco Patagonia, no es lo mismo decir mercadería A que mercadería B, entonces siempre que exista un nivel desagregado de cuentas, hay que buscar lo más específico para la situación que tengamos. Profe, Entonces, sí. una consulta ahí en el inciso 5, nosotros tenemos que dice utilizar cuenta de movimiento. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos que usar, que sería compras o mercaderías? Bien, eso dijimos que justamente la cuenta de movimiento era algo opcional a un ente. Si de entrada el ente nos dice que usa cuentas de movimiento, significa que vamos a usar siempre, por ejemplo, la cuenta compras. Compras. Sí. A fin de año recién, todas las cuentas de movimiento se van a cancelar contra la patrimonial, que sería mercaderías. Pero si de entrada el enunciado dice que este ente usa cuentas de movimiento, descarto la cuenta mercadería porque la voy a usar recién al final. Todo va a ir con cuenta compras. ¿Qué pasa al revés? Si a mí el enunciado me dice que usa nada más que cuentas patrimoniales y dentro de las opciones yo tengo la cuenta compras. ¿La puedo usar? Existe esa cuenta, pero el criterio de esta empresa es no usar cuentas de movimiento, usar cuentas patrimoniales. Entonces ahí yo tendría que elegir la cuenta mercadería, no la cuenta compras. ¿Se entiende? Eso siempre va a decir, y si no dijera nada, normalmente es porque estamos usando cuentas patrimoniales. Bien, profe, gracias. Y fíjense que después lo último que tenemos es el ejercicio número 3 y nos dice, una vez que ya tengan identificados, y por ejemplo, fíjense que acá tienen nombres de cuentas, y en la plataforma hay todo un plan de cuentas, chicos, eso sí, búsquenlo, y sobre todo para que los puedan identificar, porque ahora que empiecen a cargar el práctico 4 van a ver que cada asiento tiene en cada opción todo ese plan de cuentas. Un consejo que les doy es justamente saber el nombre de las cuentas
Y si, por ejemplo, yo estoy en la plataforma, es una lista muy grande, y si yo necesito encontrar capital, la cuenta capital, porque necesito registrar el primer asiento, no hace falta deslizar toda la lista desplegable hasta que busco la cuenta capital. Si ustedes con el teclado ponen, por ejemplo, la letra C, que es la inicial, y van apretando la C, les va a salir cada una de todas las cuentas que están en esa lista y empiezan con esa letra. Entonces, capaz, yo la primera vez que apreté la C me aparece caja, pero si voy marcando con la letra C, en algún momento voy a llegar a capital. Entonces, por ahí les resulta más fácil para el momento de buscar en el parcial las cuentas y no se pongan nerviosos porque sí es una lista muy larga, pero pueden identificarla así con la letra. ¿Qué pasa si con la letra no la logro identificar? Capaz, como les dije, no hay un nombre exacto para cada cuenta, lo pueden buscar de otra forma y ahí sí recién les recomiendo ponerse a ver toda la lista, pero el plan de cuentas que tenemos publicado en la plataforma es el mismo que se usa para los trabajos prácticos y es el mismo que usamos para los parciales. Entonces prestenle atención al plan de cuentas que está cargado ahí, porque es la denominación que vamos a usar todo el cuatrimestre, cosa que no busquen, por ejemplo, inmuebles, si la cuenta que dice el plan de la plataforma dice edificio, ¿sí? Entonces prestenle atención a esos detallitos, sobre todo para ganar tiempo al momento del parcial y no poner recién ahí a ver qué cuentas existían en el plan de cuentas. Entonces, bueno, como les decía, estas cuentas que tenemos acá en el ejercicio 3 están dentro de ese plan de cuentas que les estoy mencionando, pero lo que tenemos que hacer ahora es saber si qué tipo de saldo tienen, si saldo deudor o saldo acreedor. Por regla general, ¿cuál es el saldo habitual de una cuenta de activos? Deudor. Deudor. Perfecto. Activo, saldo habitual es deudor. Activo, deudor. El pasivo, ¿cuál es su saldo habitual? Acreedor. Acreedor, perfecto. Acuérdense que eso cómo lo identificábamos, ya lo habíamos visto en la clase pasada, en función a en qué parte de la ecuación dinámica estamos parados. Acuérdense que todo lo que tenía en el sector de la izquierda se representaba el debe y todo lo del sector de la derecha era el haber. Entonces acuérdense siempre de ubicarse dentro de la ecuación patrimonial, que volvemos porque la teníamos en la preactiva de nuestros otros prácticos. A ver, acá. Aquí está. Acuérdense que todo esto de la izquierda son todos los movimientos que nosotros vamos a registrar en el debe. En cambio, todo lo que está a la derecha es lo del haber. Entonces, fíjense, ¿por qué decimos que el saldo habitual del activo es al debe? Porque fíjense que el activo inicial y el activo aumenta al debe, o sea que ese debería ser su saldo habitual. En cambio, ¿qué pasa con el pasivo? En la ecuación patrimonial está a la derecha, tanto el pasivo inicial como el pasivo que aumenta. Por eso su saldo habitual es el saldo acreedor. ¿Qué pasa con las cuentas patrimoniales de patrimonio neto? ¿Cuál es el saldo habitual de las patrimoniales de patrimonio neto? Bien, también es acreedor, porque fíjense que capital inicial, capital que aumenta y resultados positivos están del lado derecho. Entonces, patrimonio neto, acreedor. ¿Qué pasa con los resultados positivos? ¿Cuál es su saldo habitual? Acreedor. Bien, también acreedor. ¿Y los resultados negativos? Deudor. Perfecto. Entonces, fíjense que con eso resumimos todo lo que decía la ecuación patrimonial. O sea que ahora que ustedes ya saben cuál es la clasificación, la denominación, perdón, de las cuentas que estamos usando, es lo que vimos recién en el ejercicio 1. Acá, si nosotros ya los habíamos clasificado en función a su naturaleza, sabemos que si es un activo y era, por ejemplo, instalaciones, y es un activo, ¿cuál va a ser su saldo habitual? Acá dijimos que el saldo habitual es deudor.
¿Qué es lo que hago yo? Entonces, de vuelta, identificar cuáles son las variaciones patrimoniales que se generarían, de qué lado de la ecuación estoy parado, y me va a resultar más fácil identificar. Entonces, en función a eso, van a ver qué saldo sería. Capital, dijimos que era una cuenta patrimonial del patrimonio neto. ¿Cuál sería su saldo habitual? Deudor, Acreedor. acreedor. Bien, acreedor. Banco macro, cuenta corriente. Deudor. Deudor, perfecto. Amortización acumulada. ¿Saldo deudor o acreedor? Acuérdense que la Acreedor. amortización acumulada era una cuenta regularizadora. Y siempre una cuenta regularizadora, las voy dejando en el chat para que se acuerden, tiene el saldo contrario a la cuenta principal. Es decir, que si la amortización acumulada está regularizando la cuenta pagados, que es una cuenta de bienes de uso, por lo tanto cuenta de activo y su saldo habitual es deudor, la amortización acumulada tiene el saldo opuesto, que es un saldo acreedor, ¿sí? Entonces, tiene saldo contrario, por lo tanto, una regularizadora de activo, como sería esta, que es la amortización acumulada, el saldo habitual es un saldo acreedor. En cambio, una regularizadora de pasivo, que sería, por ejemplo, una previsión, esto sería un saldo deudor. Porque si el saldo habitual de un pasivo es el saldo acreedor, esto va a tener el signo contrario. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿hay alguna de estas cuentas que no conozcan? Como para que les explique, porque si no, primero les recomiendo clasificarlas a estas cuentas y recién en función a eso, analizar cuál va a ser su saldo, pero siempre fijándose en la ecuación patrimonial dinámica. ¿Previsión de deudores incobrables sería de orden o sería de resultado? Ahí, eso, Francisco, acordate que de orden son muy poquitas, ¿sí? Hace un rato ya vimos, porque las de orden, acordate que son siempre las que van de a pares, que era, por ejemplo, la de documentos descontados. Entonces, esas, acordate que son muy, muy pocas. Entre esos documentos descontados y hay uno o dos ejemplos más, nada más. Entonces, esas descartalas siempre en la clasificación, salvo que veas que se tratan específicamente. En cambio, la previsión, pueden haber muchísimas previsiones, porque una previsión es una estimación, ¿sí? Yo digo, previsión sería cuánto yo estimo que puede haber de deudores incobrables, pero yo podría haber también estimado cuánto puedo llegar a perder en un juicio. Puedo estimar cuánto puedo llegar a, no sé, si por ejemplo tengo cosecha, cuánto puedo llegar a perder la cosecha si me cae granizo, ¿sí? Entonces, fíjate que esas son muchas variedades, o sea que ya de entrada, al ser muchas, de cuenta de orden no es, porque cuenta de orden son nada más que unas 2 o 3 cuentas que usamos en toda la vida de toda la contabilidad, ¿no? En cambio, esta previsión me dice previsión para deudores incobrables. Deudores, la cuenta deudores por venta o la cuenta clientes. ¿Qué tipo de naturaleza tienen? Porque esta está vinculada justamente con los deudores. El activo. Bien, una cuenta de activo. Entonces, si me está diciendo que está corrigiendo a una cuenta de activo, ¿cuál será su naturaleza? ¿Cómo, perdón? Sería acreedora porque el activo es deudor. Sí, pero ¿qué tipo, según su naturaleza, si clasificamos, qué tipo de cuenta sería? Patrimonial del activo. Patrimonial del activo sería la cuenta clientes o la cuenta deudores por venta. Esta cuenta de previsión para deudores Es un incobrables. resultado negativo, entonces pasaría a ser deudor, ¿o no? No, sería una cuenta regularizadora. Acuérdate que las regularizadoras son las que corrigen el saldo de una patrimonial. Entonces, acuérdate, la previsión, así como la amortización acumulada me corregía el saldo de los bienes de uso, acá la previsión para deudores incobrables me está corrigiendo el saldo de deudores. Porque yo estoy estimando que quizás llegue a tener algún incobrable.
no significa que yo haya perdido esa plata, sino que quizás están, por ejemplo, tengo muchos deudores morosos, quizás ya inicié el juicio con algún cliente, entonces nada más que una estimación. Entonces esta previsión está corrigiendo el saldo parcialmente de deudores por venta, que es una cuenta de activos. Si está corrigiendo nada más, es una cuenta regularizadora, porque no me está definiendo nada, sino que yo para exponer voy a decir, por más que tengo 100.000 pesos para cobrar, quizás de esos 100.000 hay 50.000 pesos que quizás no llegue a cobrar porque, no sé, se fundió uno de mis clientes, cerró por la pandemia y esa empresa quizás no me pague. Entonces vos estás intentando corregir. No, porque vos eso todavía no lo conocés, pero puede ser que llegue a pasar. Entonces esta cuenta está corrigiendo una cuenta patrimonial, por eso la previsión es una cuenta regularizadora, ¿sí? Todas las que están corrigiendo a otra cuenta principal son regularizadoras. Esta sería una previsión la previsión es una regularizadora de activo. Es decir, que qué tipo de saldo sería su habitual, deudor o acreedor. Acreedor. Bien, acreedor. ¿Y por qué acreedor? Porque va a ser siempre lo opuesto a la cuenta que está corrigiendo. Si decimos que la previsión está corrigiendo deudores por venta es una cuenta de activo, su saldo habitual es deudor. Entonces esta previsión va a tener el saldo contrario, ¿sí? Es una regularizadora de activo, por eso su saldo habitual es acreedor. ¿Se entiende un poquito? Sí, ahí ya entendí. Bien, entonces fíjense que las que normalmente son muchas, son las cuentas patrimoniales y las de resultado. Pero estas otras, las regularizadoras, las de movimiento y las de orden, son exclusivamente algunas. Así que eso en todo caso también, si se pueden fijar para el viernes, intentar armar un listado de cuáles son las cuentas que ustedes encuentran o que conocen, que son de regularizadoras, cuáles son de orden y cuáles son de movimiento. Cosa que cuando ustedes las identifiquen 5 o 6 cuentas de cada una de esas, porque no hay más, las vamos a poder identificar más fácil y ya por lo menos van a descartar que no son ni patrimoniales ni de resultado y ahí ya las van a identificar sí o sí en alguna de esas categorías. Así que eso sí les recomiendo, sobre todo para esto que hay que después clasificar y ver los saldos, les va a resultar mucho más fácil si primero saben clasificar según la naturaleza. Así que eso les dejo de tarea, si se animan a armar un listadito de qué cuentas encuentran según sean regularizadoras de orden o de movimiento, quizás son poquitas. Patrimoniales y de resultados tenemos muchísimas, pero las otras son mucho más fácil de identificar. Esto les dejo de tarea, el viernes vamos a revisar un poco este trabajo práctico, pero el objetivo va a ser, acuérdense, hacer un repaso para el parcial, así que les pido que terminen todo este práctico y traigan dudas puntuales que quieran que resolvamos en la clase del viernes. ¿Profe? Sí, Francisco. Mercaderías recibidas en consignación, ¿cómo la podría contabilizar? Esa es la que decíamos, dentro de la clasificación según su naturaleza. ¿Qué tipo de cuenta es? Acordate que tenemos esas categorías que eran para situaciones especiales. Una era la de los documentos, perdón, mira, acá teníamos la de los documentos descontados y el banco macro documentos descontados. Esa era una cuenta de orden. Era una de las situaciones que teníamos de cuentas de orden. La que vos nos estás diciendo es justamente otro caso de cuentas de orden, que es la mercadería recibida en consignación. Yo la registro, sí, pero nada más que para tener idea de que esos bienes están en mi negocio, pero no son productos de mi actividad, sino de alguna persona externa que capaz me dejó de muestra, quizás es solo para saber si está por funcionar una nueva línea de productos, para ver si el público lo recibe o no. Entonces, para eso, esa cuenta va a tener una segunda en paralela, la podrían buscar, cuál es la segunda cuenta en paralelo, porque siempre la cuenta de orden viene de a pares, una deudora y una acreedora. Pero esa es una cuenta de orden. ¿Cuenta?
Depende, porque se van a usar, las dos se usan en simultáneo, deudora y acreedora, porque depende qué es lo que estemos por registrar. ¿Sí? Entonces, acordate que es otra cuenta de orden. Y los adicionales, que es esto que les decía, armar para que practiquen el manual de cuentas, era esto de caja, cualquier cuenta, cuándo se debita, cuándo se acredita, cuál es su saldo habitual, qué representa, es lo que ya habíamos estado explicando. Y esto nada más que para que tengan idea de que decíamos, de que depende el plan de cuentas, depende de la actividad del ente. Entonces, si yo tengo actividades muy particulares, como ser una empresa ganadera, o por ejemplo un club deportivo o cualquier ente sin fines de lucro, fíjense cuáles de estas cuentas les serviría usar, que capaz una empresa ganadera la tiene, pero un club deportivo no, ¿sí? Entonces, para que tengan idea qué variedades de cuentas pueden haber, les dejamos esos ejercicios adicionales para que ustedes desarrollen en su casa. Así que les pido, completen este trabajo práctico, lo terminamos de ver el viernes, pero sobre todo repasen los prácticos anteriores, que es la última clase antes del parcial, ¿sí? Así que eso sería todo por hoy, chicos. El viernes los espero, así hacemos el repaso. Profe, ¿con qué bibliografía puedo reforzar un poquito más este tema de las cuentas? Sobre todo, sí, con Chilkowski y el PDF este que tienen de plan de manual de cuenta, plan de cuenta y cuentas de la cátedra, que ahí está como muy simplificado todo el contenido, pero Cimaro también lo podrían usar. Todos los primeros, siempre dentro de la bibliografía, los primeros libros son como lo que más tiene de desarrollo. Todo lo demás también lo pueden usar, pero normalmente los primeros puntitos que aparecen en la bibliografía son los libros que más contenido pueden tener de cada práctico. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos el viernes, chicos. Que tengan un lindo día. Igualmente usted, profe, hasta luego. Igualmente hasta el viernes. Igualmente, profe, hasta luego. Sí, Daniel, ¿querías preguntar algo? No, profe, fue sin querer. Gracias. Bueno, nos vemos.